Cuando nos encontramos con una persona que tiene el Sol en Virgo y la Luna en Sagitario, estamos ante el arquetipo del maestro detallista, una personalidad que vive para encontrar el sentido de la vida a través del perfeccionamiento de la técnica. El Sol en Virgo representa nuestra esencia, nuestra voluntad consciente y el área de la vida donde buscamos el orden y la utilidad. Esta energía de tierra nos impulsa a analizar, a ser serviciales y a mejorar cada proceso que tocamos, afectando nuestra necesidad de discernimiento, de salud y de encontrar un propósito a través del trabajo bien hecho. Por otro lado, la luna en Sagitario representa nuestro mundo inconsciente y el área emocional que nos da seguridad. Aquí, la sensación interna no es de una modestia silenciosa o contenida, sino de una sed vital de aventura y fe. Este signo lunar afecta la forma en que procesamos lo que sentimos, obligándonos inconscientemente a buscar respuestas filosóficas y a evitar el encierro emocional, buscando refugio en el optimismo y la expansión mental para no sentirnos vulnerables ante las limitaciones del presente. La combinación de ambos en una misma persona crea una personalidad sumamente inteligente y curiosa, pero que habita en una tensión creativa constante. Es alguien que tiene la esencia de un analista, pero el inconsciente de un explorador. Su personalidad es la de un guía técnico, alguien que necesita que su búsqueda de la verdad sea respaldada por datos precisos. En las relaciones personales, esta dualidad se manifiesta como una búsqueda constante de honestidad y crecimiento. Para esta persona, el amor debe ser un camino de aprendizaje mutuo. En una pareja, no buscan solamente compañía. Lo que su naturaleza realmente exige es alguien que respete su necesidad de libertad y que, al mismo tiempo, valore el orden y la dedicación con la que cuidan el vínculo día tras día. Si surge un conflicto, la mecánica interna se vuelve muy interesante. Su esencia virginiana tendrá el impulso inmediato de analizar qué falló, de criticar el detalle o de proponer una solución práctica para arreglar el problema. Pero esa tendencia al orden se mezclará inevitablemente con su necesidad inconsciente de escapar o de mirar el panorama completo. Un ejemplo muy claro sería el de alguien que, ante una crisis de pareja, se pone a desglosar minuciosamente cada discusión. Sin embargo, durante todo ese proceso, su luna en Sagitario necesitará estar pensando en el para qué de todo esto. Querrá proponer un cambio de aire radical o un viaje, y no se sentirá emocionalmente a salvo hasta que no sienta que el conflicto tiene un propósito de aprendizaje superior o no es solo una queja vacía. No es que sea una persona contradictoria, es que su inconsciente le dicta que el único lugar donde está emocionalmente a salvo es en la libertad de pensamiento y en la confianza en el futuro. Para esta persona, la rutina asfixiante o el pesimismo es mucho más amenazante que un error de cálculo. Su sentimiento de seguridad aparece cuando logra que su mundo interno de ideales sea tan preciso y útil como el trabajo que proyecta afuera. El desafío aquí es no volverse una persona pedante o que juzga a los demás por no ser tan sabios o correctos, entendiendo que a veces la sanación del sol requiere aceptar el caos, aunque la luna inconsciente tema que, si no tiene una verdad a la cual aferrarse, se va a perder. En el ámbito profesional, esta combinación tiene un potencial enorme porque une la precisión del técnico con la visión del que enseña. Su escenario ideal es el mundo académico, el periodismo de investigación profunda, la edición de libros de filosofía o cualquier espacio que requiera procesar mucha información para transmitir un mensaje inspirador. Para entenderlo, imaginemos el caso de un profesor universitario o un científico. Su esencia virginiana lo impulsa a buscar la exactitud en cada dato y a perfeccionar su metodología. Su sol quiere inspirar confianza a través de la honestidad intelectual. Sin embargo,
Lo que hace que este profesional sea realmente efectivo es su inconsciente sagitariano. Mientras su esencia apunta al detalle, su inconsciente lo obliga a que ese detalle sirva para una visión más grande. No quiere solo clasificar datos, quiere descubrir una ley universal. Un ejemplo práctico. Imaginemos que este profesional lidera una investigación de campo. Mientras que su Sol en Virgo es el que organiza las muestras y el presupuesto con un orden militar, su Luna en Sagitario es la que disfruta del viaje, conecta los descubrimientos con una teoría mayor y traduce el trabajo técnico en una charla motivadora que apasiona a su equipo. No solo busca la utilidad, busca la sabiduría. Esa capacidad de unir la humildad del trabajo con el entusiasmo por la verdad es lo que los vuelve profesionales tan versátiles e influyentes. Sus fortalezas radican en una lucidez ética y una capacidad de recuperación a través del conocimiento fuera de lo común. No es solo que son inteligentes, sino que son los que mejor saben simplificar lo complejo para ayudar a otros. Un ejemplo claro de esto es su capacidad para dar consejos prácticos que, al mismo tiempo, abren la mente. Mientras otras personas se ahogan en un vaso de agua, esta combinación usa su luz solar virginiana para encontrar la salida técnica, recordando a todos la importancia de la eficiencia. Pero al mismo tiempo, su luna inconsciente en Sagitario aporta la chispa de esperanza necesaria para que ese orden no sea frío, encontrando siempre el sentido profundo detrás de cada tarea. Sin embargo, sus desafíos principales tienen que ver con la insatisfacción y el ruido mental. El problema es que la autocrítica de Virgo puede chocar con las expectativas exageradas de Sagitario. Un ejemplo muy común de este desafío es cuando, impulsados por su deseo virginiano de terminar algo perfectamente, terminan frustrados porque su inconsciente sagitariano ya está aburrido y quiere saltar a la próxima gran idea. Sienten que se frenan a sí mismos porque su necesidad de perfección los vuelve lentos, mientras que su deseo de expansión los vuelve impacientes. El riesgo es que terminen sabiendo de todo, pero no pudiendo disfrutar de nada, por estar siempre analizando si el presente es lo suficientemente bueno o verdadero. La conclusión general es que Virgo con luna en Sagitario es en esencia un arquitecto de la sabiduría práctica. Es alguien que tiene la visión puesta en el horizonte lejano, pero la lupa siempre lista para que el camino sea perfecto. Su verdadero propósito y la clave del éxito para esta combinación radican en integrar sus dos mundos. Entender que la pausa que impone el análisis no es una traba a su libertad, sino la garantía de que la flecha llegue exactamente a donde tiene que llegar. Cuando logran que su mente trabaje para su fe, su conocimiento no solo es exacto, sino que se vuelve una fuente de inspiración y orden para todos los que los rodean. Es, en definitiva, el puente que une la técnica con el espíritu.